Muy buenas tardes a todos y a todas. A algunos les conocía de vista, a otros no los conocíamos, pero espero que esto sea, como dice la película de Casablanca, pues el principio de una gran amistad, ¿no? O sea, que nos veamos más a menudo. Por mi parte no hay ningún problema, los diputados estamos para lo que nos necesitéis y sobre todo para daros información que, bueno, que a veces nosotros tenemos, nos falta otra, que es la que tenéis vosotros precisamente, las que estáis más a pie de calle, más a pie del problema, pero nosotros tenemos la información que tenemos. A mí me gusta normalmente iniciar las intervenciones en el tema de vivienda y sobre todo para enmarcar un poco lo que ha sido este proyecto que se ha presentado en la Cámara, en la Asamblea de Madrid, y que es, bueno, pues muy similar, como os podéis imaginar, a que se ha presentado en Andalucía. Está prácticamente calcado, como aquel que dice, de que se presentó en Andalucía, adaptado a las circunstancias y a la legislación de la Comunidad de Madrid y a las competencias, pero lo que sí que me gusta es un poco enmarcar la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid, cómo está la problemática de la vivienda, cómo está la actuación de los responsables, de quien tiene la competencia en estos temas en la Comunidad de Madrid, que, bueno, pues sabéis que están compartidas, aunque básicamente están en la Consejería de Transportes y de Vivienda de la Comunidad, pero también los ayuntamientos luego intervienen claramente en los temas de vivienda. Y gracias a ellos, muchas veces, es por lo que se ha promovido vivienda social o se ha puesto el suelo a disposición de la Comunidad de Madrid, tanto del IBIMA como del IRIS, para que puedan plantearse el acceso de las personas que más necesitaban una vivienda, porque si no hubiera sido prácticamente imposible, como estaba enfocado el tema de lo que era la vivienda, porque la vivienda en este país, y desde luego yo creo que perfectamente asumido por la ciudadanía en general y por la sociedad, pues la vivienda era un bien de mercado, por lo tanto era algo que se compraba, normalmente se tenía un tiempo, luego se trataba en la medida de lo posible de especular con ello, y a partir de ahí incluso, bueno, pues aunque no se especulara, pues era algo que se tenía patrimonializado para, bueno, para dejarlo en herencia, en fin, para esas cosas, ¿no? Para tenerlo ahí. Cuando la vivienda, según la propia Constitución y cualquier marco al que nos queramos referenciar, pues se entiende que es un derecho social y que todas aquellas personas que tienen más dificultades tienen que tener acceso a una vivienda protegida, a que el Estado vele por esas circunstancias y que ponga todos los instrumentos a disposición de todos aquellos que realmente necesitan más de la protección, en este caso, de los poderes públicos. Yo hace poco hablaba de la vivienda como, por ejemplo, de que no se podía, de que las normas que se aplicaran y la legislación que se hiciera tenía que ir enfocada precisamente a evitar la especulación del suelo, a prestar todos aquellos mecanismos a las personas para poder acceder con toda garantía a la vivienda, una vivienda de calidad, una vivienda con derechos, etcétera, etcétera. Y yo les decía, digo, no estoy para nada, estamos de Izquierda Unida haciendo demagogia, es todo aquello que se recoge tanto en los artículos, como os decía, de la Constitución, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional Económico y Social y Cultural de los Estados miembros de la Unión Europea, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recientemente ha dado razón a España, a quien ha recurrido, en este caso de la plataforma, de los desahucios y de todos los que han llevado los casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que ha dado la razón diciendo que era imposible mantener la legislación española en los términos que estaba. Entonces, Izquierda Unida, nosotros creemos que la situación en la que está la Comunidad de Madrid, que como se ha mencionado, tiene aproximadamente unas 250.000 viviendas de VPO aproximadamente, lo que llamamos vivienda protegida. Los ayuntamientos han ido construyendo, es verdad, bastante de esa vivienda dentro de sus posibilidades, muchas veces de forma directa, a través de las propias empresas municipales de la vivienda o del suelo, otras veces han sacado el suelo para que las cooperativas pudieran promover esas viviendas, pero gracias a esas iniciativas muchas veces de los ayuntamientos es por lo que hay esa vivienda protegida en muchos de los sitios, ¿no? Luego hay una serie de líneas de actuación de la propia Comunidad de Madrid, en la que, por ejemplo, se hablaba del Plan Joven. Luego, si me permitís, casi lo voy a decir ahora, ya para no tener que hablarlo después. Había un plan joven, que era el plan de alquiler con opción a compra. Recordaréis que se llamó Las Esperancitas, porque salió en la época de Esperanza Aguirre. Entonces se hablaba de una vivienda de alquiler con opción a compra para la gente joven, ¿no? Bueno, pues se hablaba de unos 150.000 pisos aproximadamente que se podían hacer. Bueno, solamente se han entregado en torno a los 13.000, de ellos ya 2.000 y pico están vacíos, y de repente se les ha ocurrido una genial idea.
Cuando nosotros desde Izquierda Unida le dijimos, oiga, mire usted, los jóvenes en este momento no pueden optar a la compra porque muchos de ellos no tienen trabajo, no pueden ejercitar la opción de compra, habrá que buscar un mecanismo, o se baja el precio del módulo, porque está completamente desajustado en el mercado, o se habrá que hacer alguna moratoria, algo que permita que esos jóvenes que se embarcaron en esa posibilidad pues puedan acceder a ello. Bueno, pues la alternativa a lo que ha planteado la Comunidad de Madrid es algo absolutamente esperpéntico, y es que ha cogido 3.000 viviendas de las que quedaban disponibles de estas cosas, de las que estaba ahí, y ha dicho, bueno, pues las vamos a poner en el mercado y que vengan grupos inversores a comprarlas. Ya no son para las jóvenes, ahora es para todo el que pueda comprarlo, lo ha sacado, y entonces unos grupos inversores van a optar, pero desgraciadamente, como desgraciadamente digo, porque no obliga a nada, esos pisos, como son un lote, pues van a salir aproximadamente a un valor unitario de unos 57.000 euros, mientras que si es el joven el que opta, que está viviendo en el piso y va a optar a la compra, esos mismos pisos, según en la zona de Madrid que estuvieran, vamos, Madrid o la periferia, estarían entre los 150.000 euros y los 180.000 euros. Los mismos pisos de los que estamos hablando. Bueno, eso es otro de los motivos por el que acabamos de pedir una comparecencia en la Diputación Permanente, porque ahora no hay periodo de sesiones, para que nos explicaran este escándalo, porque la verdad es que nos parece un escándalo absoluto, ¿no? Bueno, pues para volver un poco a lo que estábamos, digo, para que os hagáis una idea, porque de repente no es que ni Izquierda Unida ni otros hayan pensado que hay que hacer algo con el tema de la vivienda, o sea, se viene de atrás, se vienen planteando iniciativas sueltas, muchas de ellas tienen que ver pues con la reforma de la ley hipotecaria, con la ley de contratos, etc. Hay muchas posibilidades de las propuestas que se están elaborando conjuntamente, unas veces desde la izquierda, otras veces vienen dadas exclusivamente por personas que están afectadas por los temas, o que se agrupan, o que se organizan, desde luego con el impulso que nunca agradeceremos bastante de los movimientos que han surgido en torno a la vivienda, como la plataforma de afectados por la hipoteca o el stop de desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Estos compañeros que tenemos por aquí tan cerca hoy, pero me refiero que realmente ha sido un revulsivo importantísimo en los temas de estos que afectan a las personas que más dificultades tienen para poder acceder o permanecer en sus viviendas, porque están en peores condiciones en este momento. Otro de los mecanismos que la Comunidad de Madrid podría utilizar para poder tener también acceso la gente a la vivienda, los más necesitados, la gente que tiene más problemas, más dificultades, viviendo en familias más desestructuradas, es un organismo que se llama el IRIS, el Instituto de Realojo e Integración Social. Desgraciadamente está liquidando las plantillas del IRIS, están planteando prácticamente la desaparición de ese organismo, aunque formalmente sigue ahí, pero ni están utilizando los fondos para poder comprar las viviendas, ni están accediendo a vivienda, ni están realojando, porque según ellos, como ya no existe la necesidad, porque los asentamientos están prácticamente disueltos y los que quedan le corresponden al Ayuntamiento de Madrid, porque aquí se van pasando así de vez en cuando la pelota de unos a otros, pues le correspondería en este caso a la empresa municipal de la vivienda del Suelo de Madrid el realojo, pues según ellos ya no hay más necesidad. Y el IRIS no era solamente para hacer realojos de asentamientos o de núcleos chabolistas, el IRIS era también para aquellas familias que tenían problemas, que estaban con muchas dificultades, o familias desestructuradas que necesitaban acceder a una vivienda determinada con un acompañamiento social, porque eso es el IRIS, con un acompañamiento social, con trabajadores sociales, con un seguimiento, en fin. Bueno, pues como os digo, el IRIS también está presidiendo de él, porque para que entonces están liquidando la empresa municipal de la vivienda de Madrid, si están liquidando el IDIMA, que prácticamente lo están liquidando con las ventas de los pisos esos que tiene la gente alquilados, con los pisos estos otros que decimos y con todo lo demás, y el IRIS también, pues realmente lo que nos queda desde el punto de vista de la Izquierda Unida, como otras fuerzas de la izquierda, es intentar buscar todo tipo de iniciativas legislativas que lleven a paliar todas aquellas situaciones de crisis y de caos que en este momento se están produciendo y que son tremendas en todo lo que tiene que ver con las personas y con las viviendas. Como os decía, nosotros entendemos que la vivienda es un derecho social y evidentemente de esa manera hay que tratarlo, y nosotros entonces planteamos en debates federales, de la organización, veníamos hablando de qué otras cosas podíamos poner en marcha, que no fueran solamente por las medidas legislativas de la modificación de la ley hipotecaria, de la ley de contratos, no sé qué, sino que había que buscar algunas otras posibilidades que fueran un poquito más allá, que fueran un poquito más atrevidas, más osadas,
no lo sé, te digo desde el punto de vista no nuestro, sino desde los que están aquí, de los bancos, la iglesia, estas cosas, ¿no? Porque para eso ellos son tan caritativos, que Caritas gestiona pisos, no sé cómo gestionan pisos, todas estas historias que tienen montadas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge esa iniciativa que se aprueba inicialmente en el Parlamento de Andalucía, en la Junta de Andalucía, y que lleva adelante, yo creo que con bastante, muy a remolque el Partido Socialista, porque yo creo que había cosas que no le gustaban mucho, pero que se ve casi en la obligación de poder tener que aceptar esa propuesta, como digo, de Izquierda Unida, y yo ahí felicité a las compañeras y compañeros de Izquierda Unida por las narices que le habían echado a la hora de plantear el tema de la manera que lo habían planteado, ¿no? Ellos estaban convencidos de que además no iban a tener problemas de ningún tipo de legal ni jurídico, porque habían hecho muchísimas consultas, lo tenían muy trabajado, lo tenían bastante bien amarrado, como aquel que dice, y pensaban que a pesar de que iban a ponerles dificultades o iban a ponerles trabas, pero que realmente que iba a salir adelante el tema, ¿no? Bueno, pues como os digo, nosotros, al poco tiempo de haberse aprobado el tema de las viviendas, de la legislación para las viviendas en Andalucía, pues nosotros aprobamos en la Asamblea de Madrid una proposición de ley que fue rechazada, es decir, no ha tenido ningún recorrido en la Asamblea, asambleario, no ha tenido ningún recorrido, porque en la Asamblea de Madrid, cuando se presenta una proposición de ley, bueno, es un rollo, pero lo cuento para que lo sepáis, para que no penséis que no hacemos nada. Cuando presentamos una iniciativa, primero a veces si es una proposición de ley en concreto, pues hay que votar que se toma en consideración. ¿Bien? De entrada no ha tenido ni siquiera, o sea, votaron que no, los del PP, con lo cual ni siquiera ha sido tomada en consideración la propuesta, o sea, no es que la hayan rechazado ni nada de nada, es que ni siquiera se ha podido votar la toma en consideración de la proposición de ley, en este caso de Izquierda Unida, que iban a apoyar el PSOE, y que con matices defendía la discusión, al menos la UPyD. No sé, ese equilibrio que mantiene UPyD de queremos que se discuta, no estamos de acuerdo, pero por lo menos que se discuta, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, fue rechazada la posibilidad de la discusión, por lo tanto no ha tenido más recorrido parlamentario que ese, presentarla y poder decir que Izquierda Unida va a seguir trabajando en ese sentido siempre que tenga un resquicio donde incluir alguna de estas iniciativas que se recogían en la ley, aparte de que sigamos intentando por todos los medios que se vaya aprobando como sean todas estas medidas que recogíamos. Nosotros, como digo, en esa proposición de ley, pues teníamos primero un marco que recogía la legislación, digo porque es un tocho, tampoco si queréis algún aspecto concreto podemos hablar de él, ¿no? Pero yo digo los aspectos más generales, no sé si queréis, digo porque haya un poco más de debate, no me voy a meter a leeros el tocho, ¿no? Nosotros creemos que había una parte muy clara que hablaba de lo que significaba la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Todo lo que os he dicho antes, pues que eso era el objeto de la ley, era intervenir en todos aquellos aspectos, como decía, de que la gente pueda acceder a una vivienda digna, en condiciones de accesibilidad, etcétera, etcétera, a través de unas posibilidades, y que no pudiera ser desalojado de una vivienda por el simple hecho de un impago, etcétera, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Entonces la primera parte, que era, por decir así, el objeto de la ley era ese, ¿no? Y ese era el marco en el que se movía todo este articulado. Luego después hablábamos también en todas las siguientes medidas de lo que era el flagrante incumplimiento de lo que considerábamos nosotros el derecho humano a la vivienda, o sea, que no fuera un bien de mercado, sino que realmente fuera un derecho social de las personas el poder acceder a una vivienda. Por ahí también poníamos una serie de líneas de actuación que permitieran que eso fuera así, que eso fuera un derecho efectivo, no solamente que lo dijeran los papeles y que lo dijera la Constitución o que lo dijeran todas aquellas leyes que se supone que ha firmado España o que los tratados, o todas esas cosas que lo firmamos para echarle la foto y luego ya ni siquiera se acuerdan que lo tiene que hacer la traslación aquí a la legislación española, que también pasa, ¿no? Luego hablábamos de lo que significaba en la ley nuestra que presentamos, la práctica, lo que era una práctica abusiva del derecho de la propiedad privada frente a lo que era la necesidad de una vivienda para que las personas puedan acceder a ella en condiciones, y que no sea simplemente el que todo aquel que pueda comprar una vivienda sin más y pueda mantenerla, o los promotores o los bancos, que sean los que tienen la facilidad, sino que realmente la vivienda pueda ser accesible para las personas y no solamente, como digo, para el tema de los promotores, que eso que os he dicho que van a buscar ahora el lote es estupendo, que les queda también de precio, ¿no? O sea, ese tipo de gente que es para la que normalmente legisla la derecha, ¿no? Para este tipo de
personas o grupos de personas. Luego, desde nosotros era fundamental también recoger todos aquellos aspectos en la ley de la que nosotros hemos presentado, que permitieran realmente rescatar a las personas frente al rescate que se produce de los bancos. Por lo tanto, nosotros sí planteábamos una serie de medidas también concretas para que esto fuera así y que realmente se pudiera garantizar que una persona que está en una situación en la que no puede hacer frente a un pago planteando los desahucios, etcétera, etcétera, pudiera tener una alternativa que amparara el decreto, que amparara la legislación para todas aquellas personas que no pudieran ser desalojadas de las viviendas, sino que tuvieran una opción y una solución habitacional, en cualquier caso, a cualquiera de las medidas que se plantearan, en este caso, desde los promotores, sean públicos o privados. Entonces, nosotros también añadíamos una serie de aspectos en la legislación que eran fundamentales para que esto pueda ser así, pueda garantizarse el derecho, como os digo, y que hoy por hoy ni siquiera está planteado cuando algunas cosas, cuando ahora una diga, pues dices, ¿cómo? ¿Y eso no existe todavía? Pues no existe. Por ejemplo, un registro de viviendas deshabitadas. No existe. La ley, nuestra legislación, la ley que hemos planteado decía que en el plazo de 6 meses debería formalizarse un registro de viviendas deshabitadas. Bueno, de hecho es tan opaca la información que existe que recientemente, no hace tanto, yo se la reitero de vez en cuando, pero una de las últimas veces que se le he preguntado cuántas viviendas tiene disponibles el IDIMA en este momento, la contestación que me han dado es que depende, que es muy cambiante. Eso es lo que me han contestado. O sea, no creáis que se han cortado un pelo, o sea, depende, es muy cambiante. Bueno. Luego después nosotros planteábamos, aparte del registro como digo concreto de las viviendas deshabitadas, que es fundamental para poder saber de lo que estamos hablando y de cuántas viviendas pueden disponerse o puede hacerse una bolsa de vivienda que pueda ser en este caso utilizable para cualquier necesidad habitacional, pues hablábamos también de que se planteara una serie de incentivos fiscales para todas aquellas personas físicas. En este caso no estamos hablando de los promotores o de las empresas de las personas jurídicas, sino de las personas físicas que quieran poner sus viviendas en el mercado, o sea que haya alguna posibilidad de que puedas, en este caso también incentivar el que la gente ponga sus viviendas, no las tenga apalancadas, que las puede tener ahí simplemente, porque esto básicamente va enfocado, como veremos también, y como se ha comentado todo el tema cuando se empieza a hablar ya de la expropiación del uso de las viviendas y tal, va más enfocado a lo que son los promotores y en este caso todos aquellos las personas jurídicas que tienen viviendas apalancadas, disponibles en alquiler o como sea, que no las tengan alquiladas y que estén obligadas a ponerlas a disposición de ese banco de alquiler para vivienda, ¿no? Entonces nosotros aquí hablábamos también de que si eso es lo que vamos a hacer con las personas jurídicas, por decir así, o las empresas, pues que también las personas físicas, las demás personas, los particulares, tengan algún incentivo, tengan alguna posibilidad de que puedan poner sus viviendas, si es que las tienen disponibles, para incrementar esa bolsa de ese mercado, esa bolsa de alquiler, ¿no? O de vivienda para alquiler social. Nosotros también hablábamos de la penalización también para las viviendas vacías, para incentivar también el que la gente no tenga esa vivienda, no estén vacías las viviendas, igual que decimos que vamos a favorecer o vamos a fomentar que haya gente que pueda poner sus viviendas a disposición de la bolsa de alquiler, pues también que haya una penalización para todas aquellas viviendas que, entendiendo que que tiene que ser un valor social, pues las tengan cerradas, las tengan hechas sin uso ninguno, y en este caso también había una serie de penalizaciones que están previstas, o que estaban previstas en la legislación esta, para que pudieran hacerse. ¿Cómo se podía comprobar eso? Pues la ley hablaba de cómo poder comprobar que una vivienda estaba vacía, mediante los contratos, en fin, una serie de mecanismos para poder llegar a comprobar si esa vivienda tiene uso o no tiene uso. Eso se puede saber de muchas maneras, ¿no? O sea, simplemente si tiene contratos en alta, si tiene consumo, si tiene, en fin. No vamos a preguntar a los serenos que ya no existen, ¿no? Ya recuperarán, yo creo que recuperarán los serenos, era una figura muy querida por estos de la derechona. Yo creo que tarde o temprano es un yacimiento de empleo que no se les ha ocurrido todavía, pero que lo terminarán recuperando. Pero bueno, quiero decir que hay mecanismos sin necesidad de llegar a eso para comprobar si una vivienda está en uso o no está en uso, si tiene gente viviendo o no, ¿no? Luego hablábamos de que se estableciera una moratoria, la ley lo que establecía también era una moratoria para los desahucios en las viviendas propiedad del IDIMA,
puesto que esto era el ámbito de la Comunidad de Madrid. También hablábamos lógicamente de todas aquellas viviendas que estaban dentro del parque que correspondían. Sabéis que la empresa municipal de la vivienda de Madrid no depende del IMA, tiene autonomía, igual que las empresas municipales que existen en los distintos municipios. Y bueno, y luego pues hablábamos de la creación de ese gran parque de vivienda pública en alquiler para poder garantizar el objeto de este decreto, esta ley, mejor dicho, que era el derecho de la vivienda, una vivienda digna. Pues era obligatorio, era necesario, era imprescindible crear ese parque de vivienda pública necesario para poder hacerlo. Y luego, pues lo que ha sido más llamativo, más comentado y más todo, que ha sido el tema de la expropiación, el tema de la expropiación de uso. Aquí se planteaba que todas aquellas entidades financieras, inmobiliarias y constructoras, que es de lo que se hablaba, personas jurídicas, financieras, constructoras, que no quisieran colaborar de forma normal, no quisieran colaborar, ¿no? Pues había otro mecanismo más persuasivo, que era el tema de la expropiación de uso. Una expropiación de uso durante un máximo de 3 años inicialmente, en el que lógicamente se les compensaba con un justo precio y que iban a estar recibiendo una cantidad por la expropiación que se producía. Y esas viviendas lo que iban a hacer era garantizar que la gente iba a seguir en las viviendas, los que estuvieran, o bien que había gente que podía acceder a ese parque de viviendas que se generaba con esta modalidad. Bueno, pues como os digo, si queréis podemos profundizar en algún tema más de todos estos que os he comentado, estos a grandes rasgos, y porque yo creo que es mejor casi que hablemos más, que yo me entretenga en algún aspecto más concreto. Si hay algo que creáis que después podemos desarrollar mejor, lo podemos desarrollar, pero esto es un poco lo que había, esto es lo que no les ha gustado, esto es lo que no les ha gustado ni a ellos ni a la banca, porque a ver qué hacen ellos ahora con todos esos pisos que tienen apalancados, que ni venden ni dejan vender, porque esto es como lo del cura viejo, tienen todos los bancos, tienen todos los pisos en los bancos, tienen no sé qué, ni dan créditos a los particulares, no pueden vender los particulares sus pisos porque no les dan los créditos, porque cuando van al banco dicen cómprenme el mío, de paso tengo yo aquí muchos, en fin, todas esas cosas. Hola, buenas tardes, y compañía. Hola. ¿Qué pasa? Y entonces, pues eso, lo que sí me quería, simplemente ya un poco para terminar, es que aunque realmente esto se centraba en las características de lo que era el tema de la Comunidad de Madrid, el IBIMA, el IRIS, y todos aquellos organismos que dependen un poco de la Comunidad de Madrid, la actuación de la empresa municipal de la vivienda de Madrid, del Ayuntamiento, está siendo absolutamente desalentadora, desastrosa, macabra, y todo lo que queramos llamar, porque además la están liquidando de la manera más, no sé ni cómo, no sé qué calificación darles, porque realmente ellos en este momento tienen muchas posibilidades de que la empresa deje de tener sentido, porque parece ser incluso en esas historias que se traen ellos de las duplicidades y de las no competencias de unos con otros, unas administraciones con otras, pues una de las cosas que querían que quedaran solamente en la Comunidad de Madrid como competencia era el tema de la vivienda. De ahí el intentar liquidar todo quitar todo el patrimonio y despatrimonializar absolutamente todas las empresas municipales. Si no lo consiguen por esa vía de que vendan todo lo que tienen, pues también están poniendo todo tipo de trabas legislativas. Parece que la legislación va a ir también en el sentido de que las empresas municipales tengan muchas dificultades para acceder a los créditos, para acceder a una serie de cosas que también van a hacer o van a terminar obligando prácticamente a que las empresas municipales como tales desaparezcan, y que entonces la promoción pública de la vivienda la que se llama una vivienda protegida, la vivienda social, pues quede en manos no sabemos de quién, porque realmente, según la legislación, corresponde a los poderes públicos, y en este caso estaríamos hablando siempre de la Comunidad de Madrid y de las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos, pero no sabemos en este momento lo que pretenden hacer con la vivienda y con las competencias en materia de vivienda. Hemos tenido experiencias francamente nefastas, como sabéis, todo el tema también. Si os he hablado antes del fondo ese de los pisos que han sacado para que los inversores se forren, que se hablaba del plan de vivienda joven, pues al mismo tiempo ellos también, cuando nosotros hablábamos de la gente que pasaba con el IRIS, que estaban abandonando las competencias que el IRIS realmente tenía que asumir, pues todo lo que se les ha ocurrido es hacer un convenio con Cáritas, al que teóricamente dicen que le han asignado unas 1000 viviendas, que nosotros sepamos han entregado una, que fue la que hizo la foto el consejero cuando se fue aquella persona al piso.
parece que hay otras 600 o 500 y pico que podrían estar en condiciones de pasar a ese convenio con Cáritas. Estamos hablando siempre de esas viviendas que ellos llaman que han sido ocupadas, que han sido desalojadas, que han sido ocupadas por la fuerza. Ellos se empeñan muy mucho siempre en que la empresa municipal el IBIMA no desaloja a nadie que no sea exclusivamente aquellos que han hecho ocupaciones legales que a su vez han sido denunciados por los vecinos. Después de la sentencia, como decía, del Tribunal Europeo, en el que una de las sentencias además hablaba completamente de una vivienda del IBIMA. Entonces, bueno, pues ahora ya son más cuidadosos con ese tipo de actuaciones y desde luego con esos planteamientos. Yo creo que el panorama es bastante desalentador en general, ¿no? Creo que se están consiguiendo muchas cosas para darle los pies de una manera concreta. Yo creo que ellos ahora mismo ya, porque las cosas les han venido, no esperaban la reacción de la gente, la reacción social, pues están un poco menos a las bravas, pero bueno, yo creo que no se puede bajar la guardia y que tenemos que seguir actuando en todos los frentes porque es lo que ellos creo que es lo que les preocupa, que actuemos en todos los frentes, en los ámbitos que son institucionales y en los ámbitos sociales y aquí donde correspondan. Por lo tanto, yo creo que, en fin, si os parece, dejo aquí la intervención y luego pues en el periodo del debate o de lo que queráis, pues cualquiera de los temas sobre los que surjan en la intervención, la tuya, pues podemos discutir, debatir o lo que queráis. Si no nos diera tiempo y no preocuparos, que podemos volver otro día, tranquilos.